buscar información en su computadora, ¿sí? Y bajar todo lo que tenga que ver con eso. Entonces, chicos, el tema de hoy es los volcanes. Vamos a ver, pero antes de hablar de eso, es importante aclarar algo. Hace mucha falta, hermanos, que nosotros tengamos actividad misionera. Estamos tratando de despertar a nuestro pueblo para que se dé cuenta de la necesidad que hay de servir a Dios. Primeramente, lógicamente, tenemos que estar bien espiritualmente. Y estar bien espiritualmente, chicos, significa que tenemos que obedecer. Una cosa es la obediencia y otra cosa es el servicio. Obediencia es la obediencia a la ley de Dios. Y el servicio ya tiene que ver con el servicio que nosotros hacemos en la iglesia, para con el prójimo, usando los dones que Dios nos ha dado, etcétera, etcétera. Pero dejamos en claro de que uno puede estar sirviendo a Dios sin estar obedeciendo. Entonces lo que Dios nos pide son las dos cosas, tanto obediencia como servicio. Chicos, en esta última semana he estado viendo los noticieros y las cosas terribles que están pasando. Ya todos los días hay muertos en Buenos Aires, todos los días hay muertos en todas partes del país, acá en Tucumán, en Buenos Aires, en Córdoba, todos los días hay muertos. Gente degollada, gente que le pegan un tiro, gente que la patotean a la salida de los boliches, etcétera, etcétera. Y después hay gente que no entiende por qué vienen las catástrofes. Sobre todo las violencias criminales. Aumenta la violencia criminal. Exactamente. Y ya hasta tal punto que ya asusta. Anoche estábamos con mi hermano viendo la televisión y yo le decía que ya es mucho lo que está pasando, o sea, no es común lo que está pasando. Siempre ha habido maldad, lo que varía es la intensidad. Nunca ha habido tanta maldad como ahora, ¿sí? Ahora está aumentando la intensidad hasta el punto que va a llegar un momento en que finalizará el tiempo de gracia para todo el mundo y los hombres quedarán poseídos por los demonios. Entonces, imagínense lo que está pasando. El Espíritu de Dios poco a poco se está retirando de la tierra. Ahora bien, chicos, antes de empezar a hablar de los volcanes, repasemos un poquito cómo es este tema acerca de que Dios tiene control sobre la naturaleza. ¿Se acuerdan que veníamos estudiando de que Dios controla la naturaleza y que toda la naturaleza está sometida a Él? No existe esa naturaleza que viva por sí misma y que haga lo que ella quiera, sino que estaba sometida a Dios. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a repasar. Job 36, versículo 26 al 23. Repasamos Job capítulo 36. Cuando vamos al capítulo 36, hacemos un repaso y leemos los versículos 26 al 33. Presten atención, hermanos. Dice lo siguiente: He aquí, Dios es grande. Pero ¿cuán grande será, hermanos? El contexto les va a mostrar cuán grande es en las acciones que Él tiene sobre esta tierra. Dice lo siguiente: He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Y ya lo creo que sí, hermanos. Ya lo creo que nosotros no le conocemos. A veces ni siquiera sabemos cómo obra. Cuando aquí se está refiriendo a que no le conocemos, se refiere, hermanos, a que no entendemos cómo obra Dios. No entendemos a veces cómo Él ejecuta juicio sobre la tierra, cómo Él a veces ejecuta justicia sobre la tierra. Y dice aquí: He aquí que Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se pueda rastrear el número de sus años. Y dice el versículo 27, Él reduce las gotas de las aguas al derramarse la lluvia según el vapor. Noten cómo habla de la acción de Dios sobre la naturaleza. Versículo 28, las cuales destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Sí? Hola, adelante. Tome asiento. Bueno, tome asiento. Entonces, estamos repasando Job capítulo 36, para las personas que recién están llegando, estamos repasando Job capítulo 36, desde los versículos 26 al 33. Y hermanos, el versículo 27 dice lo siguiente, sigue hablando de la naturaleza y dice: Él reduce las gotas de las aguas al derramarse la lluvia según el vapor.
Y noten que todo viene hasta acá siendo acción de Dios. Él tiene dominio sobre la naturaleza. La naturaleza no se domina a sí mismo, ni tampoco la naturaleza es Dios, ni tampoco la naturaleza lo domina Dios, ni tampoco nosotros creemos en el panteísmo. Aquí muestra que la naturaleza siempre, hermanos, está sometida a Dios y ejecuta las órdenes de Él. Por eso es que ahora el versículo 28, Job capítulo 36, versículo 28 dice lo siguiente: las cuales destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Versículo 29, ¿quién podrá tampoco comprender la extensión de sus nubes, de las nubes, y el sonido estrepitoso de su pabellón? Versículo 30, he aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella hasta las raíces de la mar. Y en las raíces de la mar, hermanos, en las profundidades del mar también hay erupciones volcánicas. Hoy estamos hablando de las catástrofes como juicios divinos y tenemos que hablar acerca de los volcanes. Versículo 31, y noten, hermanos, el versículo 31 es la llave que abre todos los temas que venimos estudiando para que entendamos bien qué es lo que hace Dios. Hoy en día hay una filosofía por ahí, hermanos, que anda dando vuelta que dice que Dios no castiga. Pero si nosotros estudiamos correctamente la Biblia en forma doctrinal, en forma sistemática, vamos a comprender que sí. ¿Acaso también el mensaje a la iglesia de la Odisea no dice claramente: yo reprendo a los que amo, yo castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete? Y ahora eso queda confirmado acá en el versículo 31 cuando dice: bien que por estos medios, ¿cuáles medios? Los medios de la naturaleza. Bien que por estos medios castiga a los pueblos, por un lado. Por otro lado, a la multitud da comida. Con las nubes encubre la luz y mándale no brillar, interponiendo aquellas. Y noten lo que dice el verso 33. Para mí, el verso 31 y el verso 33 son claros. Tocante a ella anunciará el trueno su compañero, que hay acumulación de ira sobre el que se eleva, o sea, sobre el que anda soberbio. Muchos pueblos son soberbios, muchas naciones son soberbias. La maldad está abundando por todos lados. Y como estos son estudios de profundización, nosotros tenemos que ir despacio analizando cuál es la manera que tiene Dios de obrar. Y hermanos, la iglesia adventista tiene que tener bien en claro lo que dice el versículo 26. Noten lo que dice el verso 26, Job 36, 26. Dice claramente: he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede rastrear el número de sus años. Hermanos, en manera absoluta nadie lo va a conocer nunca completamente a Dios. Pero en forma relativa sí podemos conocer muchas cosas de Él. Y tenemos que entender cómo Dios obra en la naturaleza. Entonces, con estos textos dejamos en claro de que Dios usa la naturaleza. Todos los medios de la naturaleza sirven para que Él ejecute juicio. ¿Y por qué? ¿Por qué? El mismo contexto lo explica. Porque hay mucha soberbia, mucha maldad, mucha crueldad, mucha picardía en los seres humanos. Y Dios deja en claro de que el que tiene la sartén por el mango es Dios, ya sea sobre un hombre, sobre una nación, sobre un pueblo. Ahora, salteamos rapidito, hermanos, a Job 37. Job capítulo 37, versículos 9 al 14 y versículos 22 al 24 para los que están anotando. Repito, Job capítulo 37, versículos 9 al 14 y versículos 22 al 24. Y dice así, hermanos, lo siguiente: del mediodía viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo, y las anchas aguas son constreñidas. Regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Aclaro, hermanos, que yo estoy leyendo una versión antigua, que es una versión que más se apega al original griego, hebreo y arameo, que son los idiomas originales en los cuales fue escrita la Biblia. Es mejor siempre utilizar una traducción antigua para que esté lo mejor traducida posible y poder entender el correcto significado de lo que Dios quiere decir. Entonces dice el versículo 11:
regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Y noten el versículo 12, asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la haz del mundo en la tierra lo que Él les mandara. Y el versículo 13 es impresionante, hermanos. Es impresionante para mí. Presten atención. Unas veces por azote y otras veces por causa de que hay que bendecir la tierra nada más. Y otras por misericordia las hará aparecer. Escucha esto, Job, repósate y considera las maravillas de Dios. Versículo 22 al 24. Viniendo de la parte del norte la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en potencia, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Temerlo han por tanto los hombres, y Él no mira a los que se creen sabios de corazón, quiere decir la Escritura. Todos estos versículos muestran de que Dios tiene control, hermanos, sobre la naturaleza. Y vamos a Job 34 para repasar. Job capítulo 34, ¿sí? Desde el versículo número 29 al 33. Job capítulo 34, versículos 29 al 33, ahí habla de que Dios puede castigar tanto a un hombre como a una nación de la misma manera y Él ejecuta juicios. Entonces dice Job 34, 29 al 33. Si Él diere reposo, ¿quién inquietará? Nosotros respondemos, nadie. Pero si Él escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Nadie. Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre hipócrita para vejaciones del pueblo. De seguro conviene que se diga a Dios, llevado ella castigo, no más ofenderé. Enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, no lo haré más. Ha de ser esto según tu mente, Él te retribuirá. Ora rehuses, ora aceptes y no yo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo me fijo en la última parte del versículo 29, fíjense bien lo que dice la última parte del versículo 29. Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Ahora, Job capítulo 26. Job capítulo 26. Hacemos un repaso antes de entrar al tema de hoy. En Job capítulo 26 dice los versículos 9 al 14. Job capítulo 26, versículo 9 al 14 dice así. Él restringe la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Él cercó con término la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él rompe la mar con su poder y con su entendimiento hiere la hinchazón suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano crió la serpiente tortuosa. He aquí, estas son partes de sus caminos, mas cuán poco hemos oído de él, porque el estruendo de su fortaleza, ¿quién lo detendrá? Habla de cosas misteriosas. Estos son lo que yo les llamo, hermanos, versículos misteriosos que nos llevan a entender la obra de Dios sobre esta tierra, pero dejando bien en claro que Dios está por sobre la naturaleza. Y la naturaleza siempre hace lo que Dios, por su designio, manda. Y estos versículos misteriosos nosotros tenemos que entenderlos claramente para entender cómo Dios obra en esta tierra. Hermanos, ustedes conocen acerca de los volcanes. Hoy vamos a hablar un poco de los volcanes. ¿Sabían ustedes que hay fallas geológicas a lo largo de todo lo que sería el planeta Tierra? Ustedes saben que hay placas tectónicas que se mueven y que abajo, hermanos, de la Tierra está todo como convertido en fuego. Hay magma, hay una masa ígnea que constantemente está en el centro de la Tierra ejerciendo presión y movimiento sobre las placas tectónicas que se mueven arriba. Cuando llegan a rozarse mucho, se producen fisuras, entonces todo ese magma llega a subir a la superficie y genera los volcanes.
Muchas montañas que hoy en día existen ya son grietas que subieron y que se formaron hace miles de años. Entonces, hermanos, esos son los volcanes. Ustedes conocen bien lo que son los volcanes. Pero esos medios, hermanos, que nosotros los conocemos como los volcanes que producen esas erupciones, también son medios que Dios utiliza para castigar a las naciones y a los pueblos. Y uno dirá, ¿un volcán? Sí, hermanos, un volcán. Yo no voy a hablar mucho del aspecto geológico, aunque podríamos. Pero si yo hablo del aspecto geológico, ya no puedo hablar del aspecto bíblico. Tendría que dar otra clase para que hablemos de geología. Yo lo que voy a hacer ahora es hablar del aspecto doctrinal de la disciplina divina de las catástrofes. En otro momento podemos hablar del aspecto geológico o técnico, ¿sí? Que mucho no les va a servir a ustedes, porque ustedes lo que necesitan saber es cómo obra Dios y nada más. Ahora bien, hermanos, siguiendo con eso, hay que buscar qué pistas da la Biblia con respecto a los volcanes. Y si los científicos hubiesen estudiado la Biblia desde hace mucho tiempo, hubieran entendido por qué y para qué se dan los volcanes. ¿Y qué es eso de la masa ígnea, que es esa lava fundida, que está fundida junto con roca y con un núcleo de hierro en el centro de la Tierra? ¿Qué significa todo eso? ¿Será que la Biblia habla acerca de eso? Bueno, por lo menos ya hemos descubierto de que Dios castiga a las naciones y que la naturaleza está sometida a Dios. Pero vamos a avanzar un poquito más. Job capítulo 28, versículos 5 y 9 al 11. Job capítulo 28, versículo 5 y versículo 9 al 11. Noten lo que dice el libro de Job. Dice así. Hablando de la acción de Dios, ¿sí? Job capítulo 28, versículos 5 y 9 al 11 dice así. De la tierra nace el pan. De la tierra, porque de ahí nosotros sembramos el trigo y se produce el pan. ¿Y qué dice? Y debajo de ella está como convertida en fuego. Ajá. Y ahora noten el versículo 9 al 11. En el pedernal puso su mano, y también noten lo que hace Dios, y trastornó los montes de raíz. Cuando se produce una erupción volcánica, por esa masa de fuego que está como convertida en magma, ¿sí? De los peñascos cortó río, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento, e hizo salir a luz lo escondido. Hablando de las cosas que se descubren, y también, hermanos, de lo que serían las erupciones volcánicas. Entonces vamos viendo de que Dios tiene poder sobre la naturaleza. Y el pedernal es como para dejar el fuego. También, ¿no? También. Entonces, deja claro, hermanos, que lo que nadie quiere explicar está explicado en la Biblia. Todas las catástrofes que están sucediendo en este mundo hoy en día quedan perfectamente explicados con lo que nosotros acabamos de leer. Pero si esto no fuera poco, veamos un poquito más lo que dice la palabra de Dios. Aquí yo traje un libro que se llama Ciencias de la Tierra, que está hecho por el Centro de Investigación White acá en Argentina. Nosotros lo trajimos de Entre Ríos. Se llama Ciencias de la Tierra y es una compilación de las citas de Elena de White. Esto lo sacamos del decanato. Lo compramos en el decanato de teología allá en la Universidad de Entre Ríos. Con respecto a esto que yo les acabo de leer, vamos a ver en el libro Ciencias de la Tierra, página 103, anoten por si acaso. Ciencias de la Tierra, página 103, dice así, hermanos. Y les leo, ¿no? Para que vean que lo que dice la Biblia también lo confirma el espíritu de profecía. Y dice así: estas montañas son importantes para mí, dice la hermana White. Ella iba viendo unas montañas cuando iba viajando. Y noten lo que dice. Fuego subterráneo, aunque oculto, arde. Noten, fuego subterráneo, aunque oculto, arde. Cuando los impíos hayan colmado su copa de iniquidad, entonces el Señor se levantará de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra. Mostrará la grandeza de su poder
El gobernante supremo del universo revelará a los hombres que invalidaron su ley, ¿sí?, que su autoridad se mantendrá. ¿Cómo, chicos? Parece un poco difícil de entender esto, pero les vuelvo a leer por causa del ruido. A veces quizás somos interrumpidos un poquito, pero les vuelvo a leer. Dice así: el gobernante supremo del universo revelará a los hombres que invalidaron su ley. Noten, chicos. Revelará a los hombres que invalidaron su ley y que su autoridad se mantendrá. No faltarán todas las aguas del océano, ni las llamas que el Señor encenderá. El terremoto hace temblar la tierra. Las rocas son arrojadas de su lugar. Las colinas y la tierra firme se sacuden bajo la ira del Omnipotente. Noten, chicos, habla de la ira del Omnipotente, de su enojo, de su castigo. No sé si me explico. Tanto la Biblia como el espíritu de profecía habla acerca de una faceta que a veces no se nos quiere explicar. Entonces, por ahí cuando se hablan de las cosas que están sucediendo, chicos, se dice, bueno, estas cosas son señales de esperanza acerca de que Cristo se acerca. Claro que son señales de esperanza que muestran que la venida de Cristo pronto se está acercando. No sé si me explico. Pero cuando estudiamos en profundidad qué cosas son estas señales, entendemos que son castigos de Dios por causa de la iniquidad del hombre. Por causa de la iniquidad del hombre, hermanos. No vienen así porque sí. Tienen una razón de ser. Tienen un motivo de ser. Entonces, dice así, hermanos: hay un mar de fuego bajo nuestros pies, dice el espíritu de profecía. Hay un mar de fuego bajo nuestros pies. Hay un horno de fuego en las antiguas montañas rocosas. La montaña que arroja su fuego nos habla del horno poderoso que tiene encendido, aguardando la palabra de Dios para volcar en la tierra sus llamas. ¿Cómo? ¿He leído mal yo? Las montañas que arroja su fuego nos habla del horno poderoso que tiene encendido, aguardando la palabra de Dios para volcar en la tierra sus llamas. ¿No temeremos y temblaremos delante de Él? Por eso yo les explicaba el otro día que nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque estas son señales de que el Espíritu Santo ya se está retirando de la tierra, que ya está terminando el tiempo en que la obra se tiene que acabar en este planeta. Y eso lo estamos viendo ahora. No vayan a pensar que son simplemente señales. Son cosas terribles que van a pasar. Hermanos, otra cita en la página 106, Ciencias de la Tierra, página 106, dice lo siguiente. ¿Qué opinan de esto que dice la Escritura? Las profundidades de la tierra son el arsenal del Señor, de donde se sacaron las armas empleadas en la destrucción del mundo antiguo. Las aguas brotaron de la tierra y se unieron a las aguas del cielo para llevar a cabo la obra de desolación. Y noten, desde el diluvio, el fuego y el agua han sido los instrumentos de Dios para destruir las ciudades impías. Dice así: desde el diluvio, el fuego y el agua han sido los instrumentos de Dios para destruir las ciudades impías. Estos juicios o castigos son enviados para que los que tienen en poco la ley de Dios y pisotean su autoridad tiemblen ante su poderío y reconozcan su justa soberanía. Presten atención, chicos. ¿Por qué no se nos explica esto a veces desde nuestros púlpitos sagrados? Yo me pregunto, ¿por qué ya no se nos enseña en profundidad qué significa esto? Porque antes yo preguntaba y nadie me explicaba. Exactamente, Sergio. Ya les digo el último. Exactamente, de la rebelión de Coré. Ya al último les doy la cita de lo que es todos patriarcas y profetas. Pero noten, hermanos, estos juicios son enviados para que los que tienen en poco la ley de Dios y pisotean su autoridad
tiemblen ante su poderío y reconozcan su justa soberanía. Hermanos, redondeando un poco hasta acá la idea, lo que Dios está tratando de hacer entender es que todos estos castigos, todos estos juicios que vienen, son porque la gente es muy mala. Hermano, hay mucha maldad. Yo hablo con todos los hermanos donde me está tocando ir a predicar y me cuentan de que hay mucha maldad por todos lados. Maldad afuera de la iglesia, maldad dentro de la iglesia, maldad en todo el mundo. Si ustedes ven, hermanos, los noticieros, recién estábamos viendo acá los noticieros. ¿Cómo? 19 he anotado y te calculo que en esta semana veo más de 20. ¿20 qué? Asesinatos, un chico degollado, otro que lo han patoteado a la salida de un boliche, lo han lastimado, casi creo que lo han matado, ¿sí? Hermanos, aquí muestra tanto la Biblia como el espíritu de profecía que son juicios de Dios. Ahora, lo dice la Biblia, lo dice el espíritu de profecía, entonces nosotros que somos adventistas del séptimo día, por favor, yo les ruego, por favor, en el nombre de Jesús les ruego, tratemos de despertarnos. Una de las cosas más lindas que tiene el cristiano es trabajar para Cristo, servir a Cristo. Hermanos, no se queden quietos, no se queden inactivos, tienen que trabajar para Cristo. No para mí, no para la iglesia, no para el grupo pequeño, ustedes tienen que trabajar para Cristo. Aprovechen, ustedes que están viendo las señales que ahora están aconteciendo, que vemos que son juicios de Dios, por favor no se queden quietos, trabajen. Ustedes son personas inteligentes, tienen capacidades, tienen talentos, Dios los ha capacitado con dones espirituales. Tienen que trabajar para Cristo y predicarle a Cristo como Salvador. Una vez que la gente acepte a Cristo como su Salvador personal y sea transformada su vida por su gracia, de ahí en más le enseñamos en profundidad qué cosas significan todas estas catástrofes que están aconteciendo en la tierra. Chicos, hay mucho adormecimiento espiritual. Estamos en el tiempo del cumplimiento de Mateo capítulo 25, versículo 5, cuando dice que toda la iglesia se durmió. Y tardándose el esposo, todas las vírgenes cabecearon y se durmieron. Ya hemos entrado en el cumplimiento profético de Mateo capítulo 25, versículo 5. Pero no todos se duermen. Por eso es que ustedes, por más que hace calor, por más que están cansados, por más que han llegado durante toda la semana con muchas actividades, han dicho, bueno, yo quiero ejercer mi voluntad y quiero despertarme, quiero estudiar la Biblia, quiero orar. Chicos, ustedes que están viviendo en este último tiempo y están viendo el cumplimiento de estas cosas, por favor no se duerman, oren, tengan una fe viva y activa que los lleve a obedecer y a servir a Dios. Pero ahora, volviendo de nuevo al tema de los volcanes, vamos a ver una cita de la Biblia. Salmo 95, versículos 3 y 4. En el Salmo 95... ¿Todo bien, Lau? Bien, bienvenido. Bienvenido, Mario, ¿no? Noelia, Inés, bienvenido. Salmo 95, chicos, versículos 3 y 4, ¿sí? Dice lo siguiente. Salmo 95, versículo 3 y 4, dice así. Dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Y noten esto, porque en su mano están las profundidades de la tierra. ¿Y qué habíamos leído en Job 28:5? Que en la tierra se saca el pan y debajo de la tierra está como convertido en fuego. Y ahora si yo hago la respectiva comparación de texto con texto, ahora me muestra lo siguiente. Porque en su mano, en la mano de Dios, en la mano de nuestro Padre, están las profundidades de la tierra y también las alturas de los montes, donde también sale ese magma, también son suyas. Hermanos, abajo de la tierra hay magma convertido en fuego, hay lava ardiente. Y eso que está en la profundidad de la tierra está bajo el control de nuestro Dios. O sea que cuando un volcán hace erupción, no fue simplemente la Pachamama, ni la madre naturaleza, ni simplemente un estallido caprichoso de la naturaleza.
Todo eso está en la mano de Dios. Y si eso, hermanos, hace erupción, es por designio divino. Es porque Dios dio su orden. ¿Y por qué dice la altura de los montes? Qué casualidad que el magma en un 90% o 95% sale por la punta del monte, a menos que sea una explosión lateral como sucedió en el año 1980 en el monte San Helen, en Estados Unidos, que no fue una erupción vertical, sino que se dio una explosión vertical. Y los científicos no conocían ese tipo de erupciones porque había pocas en el mundo. Había una anterior que se había dado en Rusia y a otra que se había dado después en el monte San Helen en Estados Unidos en el año 1980. Pero básicamente todas salen del monte, ya sea lateral o por arriba, pero salen del monte. Y Dios tiene poder sobre lo que está en las profundidades de la tierra y lo que está también en la altura de los montes. Cuando un monte hace erupción, cuando un monte se derrumba, cuando un monte hace una avalancha, todo es por mano de Dios, hermanos. Entonces, vamos viendo sistemáticamente en la Biblia que todas las catástrofes que acontecen acá en la tierra no son casualidad. No son estallidos caprichosos de la naturaleza. Todo está perfectamente controlado por la mano de Dios. No sé si me explico. Todo, absolutamente todo. Y todo lo que pasa, pasa por designio divino. Y nosotros que conocemos tanto de la Biblia, ¿por qué no estamos enseñando y predicando al mundo? Yo por ahí veo hermanos que no estudian la Biblia, o estudian poco, o la estudian mal. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros tengamos que predicar? Si alguien viene y te pregunta, ¿por qué se dan todas estas catástrofes? ¿Qué le vas a responder tú si no conoces este tema? Nosotros tenemos que saber explicar bien y mostrarle a la gente que todo esto es un accionar de Dios, que Dios utiliza para equilibrar las cosas que hay en este mundo, porque con su disciplina Dios trata de frenar toda la impiedad y el pecado y la maldad que abunda en esta tierra. Hermanos, anoten Job capítulo 9, versículo 4 al 6 y versículo 10 al 13. Job capítulo 9. En Job capítulo 9, vamos a Job capítulo 9. Y leemos primeramente los versículos 4 al 6. Job capítulo 9, versículo 4 al 6. Y después leemos los versículos 10 al 13. Entonces leemos primero. Hablando de Jehová, de Dios, dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fortaleza. ¿Quién se endureció contra Él y quedó en paz? Y noten lo que hace Dios. El versículo 5 dice lo que hace Dios en el mundo y que la gente no sabe por qué pasa. Que arranca los montes con su furor y no conocen quién los trastornó. Que remueve la tierra de su lugar, terremotos, y hace temblar sus columnas. Terremotos y volcanes, porque los volcanes están íntimamente relacionados con los terremotos. Todos se producen por los movimientos de las placas tectónicas. Versículo 10 al 13. El que hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré, y pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará, ¿y quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no tornará atrás su ira, y debajo de Él se encorvan los que ayudan a los soberbios. O sea, en una palabra, Dios hace todo esto, chicos, para castigar a las naciones. Pero nosotros que conocemos el amor de Cristo, nosotros nos refugiamos en el amor de Cristo. Hermanos, el amor de Cristo es para nosotros, pero la ira de Dios es para aquel que no quiere aceptar el amor de Cristo. Por eso dice Juan, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Lo dice claro, Cristo mismo lo dijo. Entonces, el que es picarito y no se quiere arrepentir y no se quiere someter a Cristo y no le quiere rendir su corazoncito a Cristo, entonces
Él no experimenta el amor de Dios, experimenta su ira. Lo mismo sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Nosotros nos podemos refugiar en el amor de Cristo y nos gozamos en eso. Pero ¿qué pasa con los pueblos y las naciones impenitentes que no quieren rendirse a Cristo? Aquí dice, hermanos, que una vez que Dios pone en acción su ira, no vuelve atrás. Y noten lo que dice el versículo 12 y 13. He aquí, Él arrebatará. ¿Cómo puede arrebatar? Con terremotos, con inundaciones, con tempestades, con huracanes, con volcanes, etc. He aquí, arrebatará. ¿Y quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no tornará atrás su ira, y debajo de Él se encorvan todos los que ayudan a los soberbios. En una palabra, es para castigar a todos los soberbios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la posibilidad, chicos, de experimentar mucho la ternura y el amor de Cristo. Y yo les pido que lo experimenten. Pero ¿por qué es necesario estudiar estos temas? Porque por ahí alguien les va a preguntar y ustedes no van a saber cómo explicarles. Incluso hasta muchos cristianos no entienden por qué pasan todas estas cosas cuando estas cosas están plenamente explicadas en las Escrituras. Y ojo, como nos contaba recién María Silvia y otros hermanos acá cuando hacíamos los pedidos de oración, todo esto se viene sobre el mundo. ¿Y qué va a pasar con nuestras familias si no se convierten y si no han conocido a Cristo y si no han aceptado a Cristo? Prendan el televisor, por favor, no me crean a mí. Prendan el televisor y hagan zapping. Cada media hora dan todos los titulares en todos los noticieros de acá, de Argentina. Prendan los noticieros y van a ver cómo cada día que pasa, hermanos, la maldad aumenta. Maldad siempre ha habido, pero la intensidad con la cual hoy en día hay esa maldad, no. ¿Qué va a pasar con nuestras familias? ¿Queremos verlos salvos o no? Y ojo, que nosotros estamos teniendo luz. Ellos no tienen luz, pero nosotros tenemos la luz de la palabra de Dios que nos ilumina. ¿Cómo vamos a usar esa luz? Hermanos, no seamos inmaduros. Hay mucha inmadurez en la iglesia adventista. Y lo dice ya Evento de los Últimos Días. La mayoría de los que hoy en día están con nosotros nos abandonarán, se irán, la mayoría, e irán a engrosar las filas de la oposición. Cuando las papas quemen, la mayoría nos abandonará. Y hermanos, ¿qué punto culminante vamos a saber nosotros que es para que las papas quemen? La ley dominical. Y muchos se apartarán, la mayoría. Entonces, ¿qué es mayoría? Del 1 al 100%, yo mayoría siempre calculo un 70%. Un 70% de todos los hermanos adventistas que ustedes ven hoy en día en la iglesia, cuando vean que las papas queman y viene la ley dominical, no van a soportar, porque nunca se han acostumbrado a soportar el hambre, las privaciones, los ultrajes, los maltratos, las persecuciones, las malas caras, las difamaciones, el maltrato social, el maltrato vecinal. Nunca se han acostumbrado. El maltrato laboral, muchos van a ser maltratados laboralmente y se van a ir. No lo digo yo, lo dice el espíritu de profecía. No sé si me explico. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Por favor, esto me preocupa a mí en serio. Trato de que no sea tan técnico esto, pero me preocupa. Yo quiero que ustedes se despierten como hijos de Dios. Yo me voy a despertar, voy a hacer lo posible por despertarme. Yo estoy luchando al máximo por despertarme. Pero quiero que ustedes también tengan el mismo espíritu, hermanos. Y yo los aliento, porque si Dios está obrando en mí, ¿cómo no va a obrar en ustedes también? ¿Que acaso yo soy mejor que ustedes? Ni mejor ni peor, hermanos. Todos somos iguales ante Cristo y tenemos la misma posibilidad de desarrollo. Por favor, despiértense. No importa que haga calor. No importa que seamos pobres o ricos, feos o lindos, gordos o flacos, enanos o altos, enfermos o sanos, no importa. ¿Qué pasó cuando Dios lo llamó a Jefté y lo llamó a Gedeón? ¿Qué dijeron ellos? Yo soy pobre, ¿por qué me llamas a mí, Señor? Yo soy pobre y encima soy el más pequeño de mi familia. En mi casa no hay ni qué comer.
Y Jehová le dijo, no me importa, ve porque yo estaré contigo. Pero él era pobre, no había ni para comer en su casa. Y encima era el más chiquito de su familia. Y su familia era la más chiquita en Israel. Y Dios lo levantó a Jefté, a Gedeón. Entonces, no podemos poner excusas. Tenemos que trabajar. Y si ustedes dicen, me falta fuerza, y bueno, ¿para qué está Cristo en el santuario celestial? ¿Acaso si yo no le pido ayuda, Él no me va a dar gracia para que yo haga su obra? ¿Y su espíritu para que yo haga su obra? Bien, hermanos, sigamos con el tema. Les quiero leer Salmo 144, versículos 5 al 7. Salmo 144. Salmos 144. En el Salmo 144 llegamos hasta allí y leemos los versículos 5 al 7. Y la hermana White también aplica estos versículos a las erupciones volcánicas. Noten, hermanos, lo que dice. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, y toca los montes y humeen. Cuando Jehová se acerca con su presencia para ver las maldades que se están cometiendo en este mundo, comienzan las erupciones volcánicas porque se acerca a mirar. Noten, hermanos, lo que dice la última parte del versículo 5. Toca los montes, en plural. Toca los montes y humeen. Erupciones volcánicas. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y contúrbalos. Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hijos de extraños, etcétera, etcétera. Versículos misteriosos que no pueden tener otra aplicación que la que nosotros les estamos dando ahora, porque de la misma manera lo aplica la hermana Juárez. Y se aplica a todos los tiempos. Se aplica a la segunda venida de Cristo, a la séptima plaga cuando viene la liberación, y también a todos los tiempos. Siempre que Jehová se acerca a ver a algún país y ve que hay mucha maldad, toca los montes y humean. Toca los montes y humean. Entonces, hermanos, es interesante que nosotros meditemos en estas cosas. Job capítulo 9, me había olvidado de mostrarles un versículo bíblico. Job capítulo 9 dice, habíamos leído primeramente el versículo 5 y 6, repasamos un poquito, noten lo que dice los versículos 5 y 6, que arranca los montes con su furor y no conocen quién los trastornó, que remueve la tierra de su lugar. ¿Cuándo hace eso? Cuando hay terremotos y hace temblar sus columnas. Y ahora leemos los versículos 22 al 24. Noten los versículos 22 al 24. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío él los consume. Si azote mata de presto, ríese de la prueba de los inocentes. La tierra es entregada en manos de impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Y si no es él, ¿quién es? ¿A dónde está? Etcétera, etcétera. Habla en forma poética, no es que Dios se alegra del mal, pero habla en forma poética de una acción que es literal. De una acción que es literal. Entonces, a veces manda azote, y si azote mata de presto o mata de repente, Dios sabe por qué lo manda. Él sabe por qué trastorna los montes. Él sabe por qué los toca y humean, y por qué hace temblar las columnas de la tierra. Ahora, hermanos, sabiendo todo este bagaje de conocimiento que estamos teniendo y viendo la manera en que Dios obra, ¿por qué no estamos alertando al mundo cuando vemos todo lo que se está viniendo sobre nosotros? Yo no les estoy enseñando mensajes comunes, livianitos o sencillitos. Estamos viendo algo que nos asusta y que lo estamos viendo y que lo van a ver mucho más cuando vean la televisión cada día. Y a medida que vean más catástrofes, tienen que consagrarse más a Dios y ser instrumentos para servirle. Trabajen por las almas, y si se sienten desanimados,
si se sienten depresivos, si se sienten angustiados, si se sienten vacíos, si se sienten solos, si se sienten cansados, qué bueno. Porque eso pasa para que yo reconozca que sin Cristo no puedo vivir. Y que de Cristo tengo que recoger toda la fuerza que Él está dispuesto a darle a todos aquellos que se consagran a su servicio. ¿Se entiende, chicos? Nadie puede decir, ay, yo no puedo trabajar. Todo cristiano nace en el reino de Dios como un misionero. Si tú no hablas de Cristo, si tú no testificas de Cristo, entonces estás muerto. Eres un muerto. ¿Para qué vivimos entonces? Entonces volvámonos al mundo. El que no habla de Cristo nunca ha conocido la salvación. ¿Y saben por qué? Vamos a Romanos 10. Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10 dice lo siguiente. Romanos capítulo 10 dice el versículo desde el 10 hasta el 16. En Romanos capítulo 10, versículo 10 hasta el 16 dice así. Ustedes dirán, bueno, pero yo ya creí en Cristo, ya está, ya me conformo con creer en Cristo, ya soy salvo. Y dice el versículo 10, Romanos 10:10, porque con el corazón se cree justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Ese versículo es muy profundo. Yo debo decir qué es lo que he creído y debo testificar acerca de lo que he creído. Y ahora noten el versículo 11, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque él mismo, que es Señor de todo, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Son hermosos los pies de ustedes cuando ustedes van a una casa, a una familia, y le llevan un mensaje de salvación, y oran por esa persona, y oran por ella y con ella, y le dicen que Cristo la ama y que quiere salvarla y que quiere explicarle todo lo que está pasando en esta tierra. Es un mensaje de salvación. Son hermosos los pies de las personas, de los cristianos que llevan a cabo esa actividad. Entonces nosotros despertémonos para poder hacer esa obra. Seguimos avanzando, hermanos. Job capítulo 14 y versículos 18 al 22. Job capítulo 14, versículo 18 al 22. Job capítulo 14. Una vez que estamos en el capítulo 14, vamos rapidito al versículo 18 al 22 y dice lo siguiente, presten atención. Y ciertamente el monte que cae se deshace. Ahora, ¿pero cuándo cae? Cuando hay un terremoto, cuando hay una erupción volcánica, cuando hay una luz, catástrofes. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son traspasadas de su lugar. Pero ¿cuándo son traspasadas de su lugar? Si vamos a la comparación de textos, Job capítulo 9, versículo 4 al 6 decía que cuando Dios manda. Entonces ahora vemos versículo 19, las piedras son desgastadas con el agua impetuosa, que se lleva el polvo de la tierra. Y noten lo que dice, cómo termina el versículo 19, una parte misteriosa. De tal manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él y él se va. Demudarás su rostro y enviaráslo. Sus hijos serán honrados y él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello, mas su carne sobre él se dolerá y entristecerse ha en él su alma. Chicos, cuando Dios hace de que los montes se desgajen, cuando Él hace que tiemble la tierra, cuando Él hace que los montes sean traspasados de su lugar,
es para hacer desaparecer la esperanza del hombre común y corriente. El hombre común no habla del cristiano, no habla del Hijo de Dios. Hace perecer la esperanza de los hombres, ¿sí?, que andan por ahí caminando por la vida, viviendo una vida light, una vida sui generis, una vida cómoda, una vida mundana, y sin tener en cuenta a Dios. Y ellos tienen muchas esperanzas, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Y Dios, no, a mí no me importa Dios, yo tengo mis planes. Y Dios llega un momento que de la misma forma le hace perecer las esperanzas que ellos tenían, porque sus esperanzas no estaban concentradas en Dios. Entonces tengamos en cuenta lo que dice la Biblia. Tengamos en cuenta. Salmo 83, versículo 13 al 18. Salmos 83. Sí. La sequía. Exactamente, y ya te lo vamos a pasar al tema porque ya lo hemos dado, el tema de la sequía, creo que fue hace 2 clases. La clase pasada hablamos de los incendios y la clase anterior de las sequías, y así hemos venido hablando de los terremotos, las tempestades, todo. Ya está por internet, así que ya en cualquier momento le podemos pasar un CD o le damos directamente la página para que ustedes lo bajen a todos los temas de las catástrofes, ¿sí? Pero ya lo dimos al tema de la sequía. Después tú en tu máquina puedes bajarlo de ahí. Bien, chicos, Salmo 83, versículo 13 al 18. Y ya que lo menciona Laura, les comento que en Uruguay, Paraguay también hay sequías ahora, ¿no? Y ya la mitad de todo lo que sería el país de Argentina ya se ha decretado, hace ya varios días se ha decretado la emergencia agropecuaria, ¿sí? Ya es gravísimo lo que está pasando. Y dijeron de que ya murieron como 2 millones de ganado vacuno. Nunca había acontecido eso en la Argentina. Pero bueno, repasen el tema de las sequías, ahí van a ver por qué se da el tema de las sequías cuando hemos explicado el otro día eso. Salmo 83, versículo 13 al 18, este es un texto que ya lo venimos leyendo casi en todos los temas que venimos dando, pero ahora le van a encontrar más significado porque tiene varias aplicaciones, ¿sí? Tiene varias aplicaciones. Dice el versículo 13 al 18, Dios mío, hablando de los malos, dice, ponlos como a torbellinos, como a hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte. Chicos, ¿cuándo han visto ustedes que un fuego queme un monte? Bueno, cuando hay incendios, ¿verdad? En los montes, pero ¿qué otra forma? Cuando hay erupciones volcánicas. Qué casualidad, ¿no? Ahora, hay que tener discernimiento para poder entender estos textos, porque habla en forma poética, en forma misteriosa, y hay que encontrarle la aplicación de acuerdo a la comparación de textos. Y qué casualidad, ¿cuándo se cumple esto? Porque esto se tiene que cumplir en algún momento. ¿Cuándo tiene cumplimiento? Con los incendios y las erupciones volcánicas. Como fuego que quema el monte, como llama que abraza las peñas, persíguelos así con tu tempestad y asómbralos con tu torbellino, hermanos. Yo estaba viendo el otro día por internet cómo allá en las islas de Hawái, lo que es el volcán Kilauea, si alguna vez han escuchado, después en Chile y en muchas otras partes, después en Indonesia, en muchas otras partes hay volcanes. Pero qué casualidad que vive gente que tiene una gran cantidad de idolatría y paganismo, espiritismo, ocultismo, religiones paganas, adoración de ídolos. Y he visto varias erupciones, cómo se cumplía el versículo 15. Salmo 83, 15 dice, persíguelos así con tu tempestad y asómbralos con tu torbellino. Y ahora leo el versículo 14, como fuego que quema el monte y como llama que abraza las breñas. Yo veía, hermanos, cómo en esos pueblos paganos había erupciones volcánicas y bueno, primero había una nube de humo. Y a veces cuando comienza a subir todo el humo se acumula en la atmósfera, pero comienza a acumularse tanto que después se produce una precipitación y eso baja como un flujo piroclástico. Y comienza a bajar, y ese flujo piroclástico tiene de 300 a 650 grados centígrados.
Y empezaba a ver cómo en esas naciones comienzan a correr todos, y corren, y tratan de abandonar las aldeas, y huyen. Y queda de noche, ¿no? Y queda de noche, y Dios los dispersa, los disipa. ¿Sí? Y se remonta el pasado, no se acuerdan ustedes de Pompeya. Claro. El Vesubio. Sí, que destruyó todo Pompeya. En ese caso los destruyó. Qué casualidad que era una ciudad pagana, idólatra, y era, ¿cómo se llama? Había muchas orgías también. Recontra mil idólatra era lo que era Pompeya y Herculano, las dos naciones, las dos ciudades que fueron destruidas por el huracán Vesubio, creo que el volcán Vesubio, ¿sí? Bueno, se han descubierto muchas cosas. El otro día estaba viendo un documental que se llama Los últimos días de Pompeya. Si pueden, véanlo. Ahí se cuentan cosas terribles. Y ahí, por ejemplo, cuenta en ese documental de que, bueno, había orgías, había prostitución, había lesbianismo, había homosexualidad. Pero algo que me llamó la atención es que los romanos que vivían en esa zona tenían esclavos. Los varones romanos tenían esclavas. Y la esclava no tan solamente servía para hacer los quehaceres de la casa, sino que las esclavas servían y eran humilladas por los niños romanos, ¿sí? Cuando ellos querían tener sexo, las violaban o les hacían cualquier tipo de cochinada, y eso también era parte de la vivencia que tenían ellos. Y las esclavas sufrían, a todas las esclavas. O sea, una degeneración terrible. O sea que no es casualidad, después de estudiar todo lo que hemos estudiado, no es casualidad de que Dios muestre de que esto tiene un cumplimiento cuando la gente llega al punto y al colmo de su maldad, sea un hombre o sea una nación. Hermanos, ahora, pero noten que Dios permite estas catástrofes para que la gente se despierte. ¿Y por qué nosotros no nos estamos despertando? Hermanos, hay mucha inmadurez en nosotros, hay mucha vagancia, inmadurez, hay desorden, hay muchas cosas malas que tenemos que cambiar. Por eso es que nosotros somos tibios. Hermanos, como adventistas, tenemos que ordenar nuestra vida para guardar la ley de Dios. A nosotros siempre se nos lee este versículo, vamos rapidito. Apocalipsis 14:12. En Apocalipsis 14:12, vamos rapidito, siempre nosotros nos hacemos eco de estos versículos. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Vamos rapidito. Dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y decimos, aquí estamos nosotros. Esos somos nosotros, los que tenemos la fe de Jesús y guardamos los mandamientos de Dios y tenemos mucha paciencia. Y es lo que menos tenemos, ni paciencia, ni obediencia, ni fe, porque somos tibios. Otro texto, Apocalipsis 12:17. En Apocalipsis 12:17 nos hacemos eco de otro versículo. Dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y decimos, ahí estamos nosotros. Yo guardo los mandamientos de Dios y tengo el testimonio de Jesucristo. Pero nunca leemos este otro versículo que yo les voy a leer. Salmo 119. Salmo 119. En el Salmo 119, este texto no lo leemos. Y dice lo siguiente. Una vez que estamos en el Salmo 119, leemos los versículos 4 al 6. Salmo 119, versículo 4 al 6, dice así. Hablando de Dios, dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Pero noten lo que dice el 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos a observar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Entonces, chicos, de estos textos ya no nos hacemos eco. Es muy fácil decir yo guardo los mandamientos de Dios y tengo la fe de Jesús y tengo el testimonio de Jesucristo y tengo la paciencia de los santos. Pero ¿cuándo vamos a decir
mis caminos son ordenados delante de Dios. Hermanos, falta mucho que nos ordenemos. Tenemos que ordenar nuestros tiempos, ordenar nuestra vida, ordenar nuestros caminos, porque sin una vida ordenada nunca vas a poder guardar los mandamientos. Si tú no te ordenas en tu vida, te va a ser imposible guardar los mandamientos. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta eso si es que realmente queremos prepararnos para afrontar todas las cosas que vendrán y saber cómo hay que obedecer y saber cómo hay que servir. Siguiendo adelante, hermanos, vamos a ver otra cosa que habla la Biblia acerca de las catástrofes. Nahum capítulo 1, el profeta Nahum. Nahum capítulo 1, versículo 2 al 6. El profeta Nahum, en los profetas menores ya, Nahum capítulo 1, Inés, disculpa, ¿qué es una Biblia eso? Sí. Ah, es una Biblia. Sí, nada más que esta es la versión de 1960 y esta de 2000, pero no de... Ah, claro. Es mejor aquella. Sí, Sí, te veía con toda una biblioteca ahí, todos los libros. La primera sacada de este veía que era muy distinta a lo que dice a la Claro, antigua. claro, es mejor la versión esa que tienes ahí. Esa otra versión, la más nueva, hay muchas cosas que están cambiadas. Obvia muchas palabras, obvia signos de puntuación, hasta obvia también conjunciones copulativas, un montón de cosas. Sí, por eso se la dejé. Sí, mejor está bien. Bien, chicos, Nahum capítulo 1, versículo 2 al 6, habla de la acción de Dios acerca de cómo obra Él en nuestro mundo. Presten atención. El versículo 2 dice: Dios celoso y vengador es Jehová. Vengador es Jehová y Señor de ira. Señor de ira, dice mi versión antigua. Jehová que se venga de sus adversarios y que guarda enojo para sus enemigos. Jehová tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá al culpado por inocente. Jehová marcha entre la tempestad y el turbión, y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces, Jehová se mueve a través de los fenómenos de la naturaleza, hermanos. Ahora noten lo que dice el versículo 4. Él amenaza la mar y la hace secar, sequías. Él agosta los ríos, sequías. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida, ya sea por sequías y por incendios, porque cuando hay sequía hay incendios. Versículo 5. Los montes tiemblan delante de él. No dice que temblarán, sino en todas las épocas de la historia, cuando Dios se enoja, tiemblan. Los montes tiemblan delante de él y los collados se deslíen. Y la tierra se abraza a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el furor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Entonces aquí muestra una acción, hermanos, de Jehová a lo largo de toda la historia. Alguno quizás quiera decir de que esto se aplica al fin del tiempo de gracia, específicamente a la séptima plaga. Bueno, sí, también. Pero se aplica a lo largo de toda la historia, porque aquí está hablando en plural, está hablando para todos los tiempos, y el verbo está en un presente continuo. Cuando el verbo está en un presente continuo, significa que se aplica a todos los tiempos de la historia. Si no hubiera dicho, algún día temblarán los montes cuando Dios se enoje allá en la séptima plaga, nada más. Pero siempre, constantemente tiemblan. Siempre tiemblan. ¿Se entiende? Bien. Salmo 64, versículo 1 al 3. Perdón, Isaías 64. Isaías capítulo 64. En Isaías capítulo 64, versículos 1 al 3.
Chicos, no se preocupen, ¿no? Ya vamos a terminar lo que son las catástrofes y vamos a dejar de hablar de castigos un poco y vamos a hablar de otros temas ya, así que ya nos faltan unas cuantas clases. Yo sé que es un poco duro y difícil estudiar esto porque nos cuesta tener que enfrentar las realidades que estamos viviendo y entender lo que realmente significan. Pero ya terminamos esos estudios y vamos a hablar del amor, vamos a hablar de otras cosas ya y nos vamos a sentir un poco mejor, ¿sí? Pero ahora tenemos que estudiar un poquito estas cosas. Isaías capítulo 64, versículo 1 al 3 dice, noten que Isaías está orando, pero para que se cumpla esta oración en su tiempo. No tan solamente para la segunda venida de Cristo, dice, oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, o sea, también con volcanes se aplica este versículo, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las gentes temblasen a tu presencia. Y ahora noten cómo el versículo 3 habla de que este versículo se cumplió muchas veces en los tiempos comunes de la historia. Cuando haciendo terriblezas, cuales nunca esperábamos, descendiste y fluyeron los montes delante de ti. A lo largo de toda la historia, Jehová desciende a mirar a ver qué pasa acá. Como cuando ha descendido en Sodoma. Pero vengo a ver qué pasa por acá. Ah, está todo mal. Bueno, mando a destruir todo. Y así desciende muchas veces. Y envía sus ángeles. Capaz que nosotros no los vemos. Pero que de que desciende, desciende. Y de que fluyen los montes delante de él, desciende. ¿Y para qué sirven todas estas catástrofes? Para que se haga notorio a los enemigos de Dios la grandeza de su nombre y tiemblen y teman ante su presencia. Nosotros tenemos que ayudar a la gente a que tenga un poquito más de temor de Dios, hermanos, un poquito más de temor de Dios. Cuando ustedes miran la televisión hoy en día, y esto lo conversábamos con algunos de los chicos del grupo en clases pasadas, uno ve en la televisión hoy en día que abundan todos los pecados. Y el pecado que más abunda es el pecado de la carne. O sea, todo pecado sexual. ¿Y saben por qué? Ya lo hemos dicho muchas veces. Porque el pecado sexual es el que más está entretejido con nuestra naturaleza carnal. Es lo que más experimentamos intensamente en nuestra carne. Ahora bien, dentro de los pecados sexuales, ustedes van a ver por la televisión fornicación, adulterio, lesbianismo, homosexualidad, bestialismo, orgía, violación, pornografía infantil, pornografía de todo tipo. Y se lo presenta eso como un estilo de vida piola, fashion y cosmopolitan. Qué lindo, qué piola, ¿no? Un hombre se acuesta con otro hombre, pero son piolas, son de 10, se llevan re bien. Hermanos, eso es algo abominable para Dios. Y también es algo abominable para el cristiano que tiene la misma forma de pensar que Dios. ¿Se entiende eso? Nosotros no aborrecemos al pecador, nosotros aborrecemos el pecado. Pero cumplamos con eso. Nosotros debemos amar al pecador y aborrecer el pecado. Nosotros hacemos al revés. Aborrecemos al pecador y amamos el pecado. Cosas que deben cambiar. Somos lo que veo. También, cuidado con lo que estamos mirando también. Tratemos de afligir nuestras almas cuando vemos esas cosas por televisión, porque llega un momento en que vemos dos lesbianas en la televisión y dicen, ah, mirá, son las vedettes que han hecho una función hot, mirá qué fashion, mirá lo que dicen las noticias, ah, mirá vos, veamos los programas de Chimento, mirá vos qué bueno, ¿no? Mirá, en el teatro estuvo tal vedette con otra y hicieron una actuación hot, dicen, así dicen, ¿no? Hermanos, eso debiera ser un aborrecimiento para nosotros y afligir nuestras almas por las cosas que están pasando. Y no decir, ah, mirá la vedette fulana, mirá la actuación hot que hizo. A ver, quiero ver un poquito. Eso debiera darnos aborrecimiento a nosotros. Somos lo que vemos. Las cosas que miro, de acuerdo a eso se estructura en mi mente. Bien, chicos, sigamos. Salmo 104.
Salmo 104. En el Salmo 104, versículo 29, 31, 32 y 35. Salmo 104 primeramente. Salmos 104, versículos, para los que están anotando, los versículos son 29, 31, 32 y 35. Leemos y dice lo siguiente: noten lo que pasa cuando Dios esconde su rostro. ¿Sabían que cuando Dios esconde su rostro de una persona o de una nación, empezamos a andar turbados? Algún día les voy a explicar, ¿se acuerdan de ese texto que dice: si Él diera reposo, ¿quién inquietará? Si Él escondiere su rostro, ¿quién lo mirará? Esto lo mismo sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Job 34, 29. Algún día les voy a explicar qué pasa cuando Dios esconde el rostro de un hombre, sea cristiano o no, porque sabían que de los cristianos también Dios esconde su rostro a veces. Bueno, eso le voy a mostrar. A David le pasó y Dios tardó en responderle. ¿Quién te esconde su rostro al escuchar sus oraciones? Cuando Dios esconde su rostro es cuando por un poquito de tiempo Él no te lleva el apunte. Te ama, pero no te levanta la disciplina y te deja que soportes su disciplina y no te escucha ni te contesta las oraciones. Sino que lo que primero busca es que vos te arrepientas. La única oración que te escucha es el arrepentimiento y después te pide Dios que te sometas al castigo de Él y no te escucha, y no te escucha, y no te escucha. Y todos hemos pasado por esta experiencia, pero nunca hemos sabido a qué se debe. Algún día les voy a explicar. Son disciplinas de amor que Dios tiene, ¿sí? Y a veces pasan años en que Dios no nos bendice y no nos prospera y decimos: ¿por qué, Señor? Te oro y no pasa guan por acá. Y el Señor me mira con amor y me explica: yo he escondido tu rostro porque tú no me amas, no me estás obedeciendo. Tienes un pecadito guardado en el bolsillito, entonces no te puedo, Señor, pero vos me amás, claro que te amo, pero no te puedo mirar porque ese pecadito impide que yo te mire. Si yo te llego a mirar con el pecadito que vos tenés guardado en el bolsillo, aquí en el cielo se me arma un piquete. Porque los ángeles van a decir: Señor, entonces vos sos injusto. Y va a venir y va a decir: ay, mirá, ¿por qué a Hugo vos le respondes la oración? Y mirá el pecadito que tiene. Y mirá el que tiene Sergio, y el que tiene Bernardo, y el que tiene Emilio. Bueno, Emilio no, porque es muy bueno. Pero Nelson. Pero mirá el pecadito. Y vos a Hugo le respondés y mirá lo de picadito que es él. Entonces se le arma un piquete a Dios en el cielo. Entonces, aquí habla en profundidad, en el versículo 29 dice: escondes tu rostro. ¿Qué pasa cuando Dios esconde el rostro de las personas? Se turban. Y uno empieza a andar turbado. ¿Y por qué, Señor, si yo te pido tal bendición no se me da? ¿Y por qué ando turbado? ¿Por qué no me responde la oración? ¿Por qué no me viene la bendición? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me fortalece? Quedan turbados. Bueno, otro caso: le quitas el espíritu, dejan de ser y tornanse en su polvo. Versículo 31. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras, o sea, en lo que Él hace. Versículo 32. El cual mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Hermanos, aquí podemos dejar en claro que no se refiere a la segunda venida de Cristo. Todos los versículos que venimos viendo tienen varias aplicaciones. Algunos se aplican a la segunda venida de Cristo y otros no. ¿Por qué? Porque aquí dice que desde el cielo Él puede decir: capaz que mira Tucumán, y dice: los tucumanos, dice el Señor, qué mal que se andan portando. Entonces hace una mirada fea al Señor y tiembla la tierra. Hace una mirada firme y dice: no me está gustando, y ya se están pasando los tucumanos. Y comienza a enviar sus castigos. El cual mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Los toca desde el cielo, hermanos. O los puede tocar acá porque Él es omnipresente. Puede hacer lo que quiera. Pero una palabra: si estos versículos no tienen la aplicación de los terremotos y de los volcanes que yo les estoy enseñando en esta noche, entonces ¿qué aplicación tienen? ¿Cuándo se cumplen? Yo le pediría a alguien que me explique: ¿cuándo se van a cumplir estos textos? Entonces sí tienen aplicación, se han aplicado a lo largo de la historia, ¿sí? Versículo 35.
Y noten, el contexto explica por qué Él hace temblar la tierra cuando la mira y por qué a veces toca los montes para que humeen. El versículo 35 dice, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía Jehová. Aleluya, dice el salmista. Él se gozaba en entender las obras que Dios hace en la tierra. ¿Se les va cerrando un poquito más el círculo con este estudio que vamos haciendo? Entonces, chicos, mediten en esto. Y tratemos de no estar encuadrados en esas personas que no conocen a Dios. La Biblia deja en claro por qué hay terremotos y por qué humean los montes, por qué hay erupciones volcánicas. ¿Sí? Bien, ahora sí vamos a meternos un poquito más ya. Vamos a ver qué dice la hermana Huay un poquito más científicamente hablando de este tema. En el libro Ciencias de la Tierra, página 101 y 102. Ciencias de la Tierra, páginas 101 y 102. Y noten, chicos, ¿qué título dice acá? A ver si pueden leer. Erupciones volcánicas y terremotos. Entonces, para que vean de que está estudiado este tema. La compilación de las citas de la hermana Huay se ha hecho. Y yo no sabía que ella hablaba de esto. Y yo no sabía que explicaba tan bien lo que pasa. Yo ya hablé de los terremotos también, pero cometí un error en los primeros estudios. Fui muy rápido y después Dios me hizo ver que tenía que explicarlo tema por tema, si no, no se entendía nada. Entonces ahora vamos a leer lo que dice ella. Y ahora, les leo. Yo les quería dar una cita, pero aquí no aparece. Bueno, primera cita, página 101. Dice así: Dios hace, noten hermanos, Dios hace que grandes cantidades de carbón y petróleo se enciendan y se quemen. Las rocas se calientan intensamente, la piedra caliza se quema y el hierro se derrite. El agua y el fuego se encuentran bajo la superficie de la tierra. La acción del agua sobre la cal intensifica el calor y ocasiona terremotos, volcanes y brotes ígneos. Lo que yo hermanos, he estudiado este tema geológicamente. Y los geólogos no saben explicar muy bien por qué se dan las erupciones volcánicas. Ellos dicen, bueno, dice el movimiento de las placas tectónicas, por ahí dice una, se deslizó sobre la otra, se produjo un terremoto y se produjo una fisura y salió la lava. O ahí nomás la solucionan ellos y dicen, aumentó la presión y bueno, la superficie no pudo aguantar y explotó. La hermana Huay explica bien. ¿Saben ustedes que después de la destrucción del diluvio universal, todos los animales, toda la vegetación y todos los montes que había fueron sepultados en la tierra y se convirtieron en dos cosas? ¿En qué se convirtieron? Exactamente, petróleo y ¿qué más? Los fósiles, los huesos. ¿Y qué más? Carbón. Fósiles, petróleo y carbón, tres cosas. ¿Sí? Todas las minas de carbón que ustedes en día conocen y el petróleo son lo que existe como consecuencia de los animales y la vegetación que fue sepultada en el diluvio. Ahora hay un problema. Como en la tierra hay un núcleo de lava y de hierro fundido, cuando eso se junta en el fondo de la tierra con el petróleo y con el carbón, que son dos sustancias súper inflamables, se producen explosiones debajo de la tierra. Y por eso es que se producen las erupciones volcánicas. Y aparte otra cosa, el agua que hay debajo de la tierra se junta a veces con el fuego y se evapora. Y ustedes saben que cuando el agua se la lleva al estado gaseoso, aumenta la presión porque se torna en un gas, las moléculas se expanden. Y eso hace que aumente la presión y también explote. O sea, ya sea que el fuego se junte con carbón, produce explosión. Si se junta con petróleo, produce explosión. Si se junta con agua, produce explosión. Todo eso, hermano, hace que se produzcan las erupciones volcánicas. Y la hermana Huay lo explica bien.
Entonces dice, la acción del agua sobre la cal intensifica el calor y ocasiona terremotos, volcanes y brotes ígneos. La acción del fuego y agua sobre los rebordes de las rocas y mineral causan fuertes explosiones que suenan como truenos amortiguados. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando hay un temblor se siente un ruido abajo como de un trueno? Bueno, son las explosiones que se producen abajo de la tierra. Es ese ruido que ustedes sienten. La acción del fuego y del agua sobre los rebordes de las rocas y mineral causan fuertes explosiones que suenan como truenos amortiguados. Estas maravillosas exhibiciones serán más numerosas y terribles justo antes de la venida de Cristo y el fin del mundo, como señales de su rápida destrucción. Donde no hay montañas, otra cita, donde no hay montañas ni brotes ígneos, generalmente se encuentran carbón y petróleo. Cuando el fuego y el agua se encuentran bajo la superficie de la tierra, los brotes ígneos no pueden dar suficiente salida a los elementos calientes de las profundidades. La tierra convulsiona, el suelo tiembla, se mueve fuertemente, se levanta como en olas, y hay fuertes sonidos como truenos debajo de la tierra. El aire se calienta y es sofocante. La tierra rápidamente se abre, y vi ciudades, villas y montañas ardiendo hundirse juntas en la tierra. Noten lo que le espera al mundo, como para que festejemos, ¿no? Y hagamos una hamburgueseada y digamos qué lindo lo que va a pasar. Fíjense, otra cita. Dios controla todos estos elementos. Hermanos, por eso es que nosotros entendemos ahora que estamos en el gran día de expiación y tenemos que afligirnos. Y yo pregunto siempre, ¿por qué tanta jarana, hermanos? ¿Por qué tanta vida cosmopolita en la cual se pierde el tiempo? Lo dice la Biblia, lo dice el Espíritu de Profecía, lo dice todo el conjunto de la revelación inspirada y sin embargo no se le presta atención. Dios controla, noten esa palabra, controla todos estos elementos. Ellos son sus instrumentos para hacer su voluntad. Él los llama a la acción para servir a su propósito. Estos brotes ígneos han sido y serán sus agentes para borrar de la tierra cada ciudad malvada. No me crean a mí, ¿no? Vayan a la Biblia y al Espíritu de Profecía y vean qué cosa significa. Repito, estos brotes ígneos han sido y serán sus agentes para borrar de la tierra cada ciudad malvada, como Coré, Datán y Abirán. Ellas descienden vivas al foso. Estas son evidencias del poder de Dios. Aquellos que han observado estas montañas encendidas y se han llenado de terror por la grandeza de la escena, echando fuego y llamas y una gran cantidad de mineral derretido, secando ríos y haciendo que desaparezcan, ellos se han llenado de admiración como si estuvieran observando el infinito poder de Dios. Otra cita, hermanos. Estas manifestaciones llevan las marcas especiales del poder de Dios y están diseñadas. Yo pregunto, ¿para qué pasa todo esto? Dice así: estas manifestaciones llevan las marcas especiales del poder de Dios y están diseñadas para causar que la gente de la tierra tiemble ante Él. Entonces capaz que alguien que me escuche predicando a mí va a decir, no, Hugo está equivocado. Hugo dice que Dios castiga. Hugo lo único que hace es hacer que la gente tenga miedo. Y yo no quiero hacer eso. Aquí está. Lo dice la Biblia, lo dice el Espíritu de Profecía. Dice acá, hermanos, estas manifestaciones llevan las marcas especiales del poder de Dios y están diseñadas para causar que la gente de la tierra tiemble ante Él. Dios quiere que la gente tenga un poquito de temor.
Dios quiere que la gente tenga un poquito de temor y a ver si así deja de pecar. Yo siempre digo, hermanos, el amor es lo que te lleva a obedecer y el temor es lo que te frena de pecar. Y sigue diciendo, hermanos, y también está diseñada para silenciar a aquellos que, como Faraón, orgullosamente decían: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz? Isaías se refiere a estas exhibiciones del poder de Dios cuando él exclama: oh, si rasgara los cielos y descendiera para que las montañas se derritieran a tu presencia, como el fuego prende el matorral y el fuego hace hervir el agua, para dar a conocer a tus enemigos tu nombre, para que tiemblen las naciones a tu presencia. Cuando hiciste cosas temerosas que no esperábamos, entonces descendiste y derritiéronse las montañas a tu presencia. Isaías 64, 1 al 3. El texto que yo les había leído hace rato, la misma hermana Juárez ahora lo explica acá. Ella dice que se aplica esto a los volcanes, a los terremotos. Tiene varios cumplimientos. Ven cómo la hermana Juárez nos ayuda a entender, bueno, mejor dicho, no la hermana Juárez, hermanos, el espíritu de profecía, el testimonio de Jesucristo, ¿sí? Otra cita: las montañas se estremecen delante de él y los collados se derriten. Asimismo la tierra se conmueve ante su presencia, el mundo también y cuantos habitan en él. Delante de su indignación, ¿quién podrá estar en pie? ¿O quién aguantará el ardor de su enojo? Porque derrámase como fuego su encono y los peñascos se despedazaron ante él. Nahum capítulo 1, versículo desde el 3 hasta el 6. Hermanos, todo lo que venimos estudiando en esta noche deja claro, tanto por la Biblia como por el espíritu de profecía, por qué se dan estas cosas y para qué. O sea, ¿para qué, chicos? Para que la gente tenga un poquito de miedo, porque ya ni miedo hay, hermanos. La gente está tan atrevida con Dios, pero tan atrevida con Dios que ya ni siquiera ni un poquito de temor hay. ¿Y para qué hablar de la iglesia adventista? Dentro del seno adventista, hermanos, abunda la mentira, el odio, las calumnias, los chismes. ¿Y para qué vamos a hablar de la fornicación y el adulterio? La fornicación y el adulterio están a la orden del día y nosotros estamos llamados a ser una luz en el mundo y a reprender esas cosas que están mal. A reprender esas cosas que están mal, hermanos. Joel capítulo 2, versículo 30 al 32. Vamos a ver qué más sigue diciendo la Biblia con respecto a esto. Yo escuchaba en la radio que, bueno, una denuncia de un vecino que vive en Costa. Sí. Dice que hay muchos jóvenes que salen de los boliches y tienen relaciones ahí en las playas. En las playas, exactamente. Es público, entonces es como que... Exactamente. Sí, en la roca, la viste allá. Sí. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de las playas de Buenos Aires o de Brasil? Hablemos de acá en Tucumán. Yo me he enterado por ciertas personas que las chicas cuando salen de acá de los boliches los sábados a la noche se van a los estacionamientos o a cualquier lugar oscuro y se tiran al piso con los varones y hacen de todo. A mí me lo han contado, hermanos. Acá en Tucumán. Si no salgan desde las 4 hasta las 7 de la mañana, un sábado a la noche, un viernes a la noche, un domingo a la mañana, y vayan por los lugares escondidos y van a ver las cosas que van a poder contemplar. O mejor dicho, no salgan a ver estas cosas. No sé si me explico. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. En Joel capítulo 2 también habla la Biblia acerca de estas cosas. Joel capítulo 2. Versículo 30 al 32. Bien. Dice así, hermanos. Qué raro que son estos versículos. Y que están profetizados justos para el tiempo de angustia previo y también para el tiempo cuando finalice la gracia. Sí, Mari. Joel 2, capítulo 2, versículo 30 al 32. Fíjense, hermanos, ¿qué significará el versículo 30? Dice así: y daré prodigios en el cielo
Pero en la tierra, ¿qué va a dar? En la tierra dará, dice, sangre, fuego y columnas de humo. Hermanos, ¿por qué habrá fuego y columnas de humo? Los fuegos y las columnas de humo estarán dados por incendios, por explosiones nucleares y por erupciones volcánicas. Todo eso va a pasar en el tiempo del fin. Pero saltemos directamente al versículo 32. El versículo 32 dice lo siguiente: y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Esos somos nosotros, el último remanente que queda. O sea que estas señales se están dando justo en el tiempo de angustia previo, antes de que termine la gracia, y muestra el versículo 32 que en ese tiempo habrá salvación en el remanente que quedare, en el remanente al cual Dios habrá llamado. O sea que se refiere para comenzar en el tiempo de angustia previo, y después las catástrofes seguirán durante el tiempo de angustia propiamente dicho, que es el tiempo de las 7 plagas, cuando finalizará la gracia, para seguir aumentando. Entonces, ¿qué significan estos versículos? Este fuego, esta columna de humo, ¿cuándo se cumple? ¿Qué significa? Todo profetiza de las columnas de humo, pero para entender de dónde se van a dar esas columnas de humo tenemos que hacer toda la comparación de texto que nosotros hemos hecho. ¿Cuándo humea los montes? Cuando Jehová los toca. ¿Sí? Bien. Habíamos leído entonces Joel. Y ahora, a ver, no hemos leído Ciencias de la Tierra, página 103. Hemos leído, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno. Ya reviso yo ahora. Sí, bueno, esta cita dice: desde el diluvio, Dios ha usado tanto el agua como el fuego en la tierra como sus agentes para destruir ciudades malvadas, dice el espíritu de profecía. Ciudades malvadas. Entonces, dejen claro, chicos, para qué están diseñadas todas estas cosas. Recién comentábamos acá con Sergio que estas citas que acabamos de mostrarles, si ustedes no tienen este libro que se llama Ciencias de la Tierra, pueden buscarlo en Patriarcas y Profetas. Yo aquí tengo anotada la cita. Patriarcas y Profetas, página 99 hasta la 101. En el libro Patriarcas y Profetas, desde la página 99 hasta la 101. Y bueno, otra cosa que están estudiando los científicos, hermanos, y es que vamos de mal en peor, es que a medida que se vayan dando estas erupciones volcánicas, los científicos han descubierto que todo ese polvo, ese humo, todo ese humo tóxico que sale de los volcanes, o que a veces no son volcanes, sino que simplemente son fumarolas, modifican el clima. Se ha estudiado que la erupción de un volcán modifica el clima, hermanos, porque mete o introduce muchas partículas en la atmósfera que le cambian su composición química y hacen que la atmósfera se comporte de una manera diferente. Entre ellos dice que muchas de las partículas que introducen en la atmósfera es el hielo, el ácido nítrico y otras partículas más que combinadas hacen que destruyan el ozono. Y al destruir el ozono, hermanos, ustedes saben que el ozono es lo que nos protege a nosotros de los rayos del sol, los rayos radioactivos, los ultravioletas que tiene el sol. Entonces, si se destruye el ozono, más nosotros estamos expuestos a ser quemados por las radiaciones. Y como el espíritu de profecía dice de que los volcanes van a ser más comunes, más frecuentes, los brotes ígneos van a ser más comunes, imagínense cómo va a quedar el planeta. ¿Cómo va a quedar la atmósfera? Ya no vamos a poder ni protegernos. Estaba viendo que hay muchos lugares como Hawái que está lleno de volcanes activos. La isla de Hawái es una de las zonas volcánicas más activas del mundo. Ahí está el Kilauea, hermanos. Y estuve viendo en un documental cómo ahí
se lo venera al volcán, porque ahí dice que ahí mora una diosa de los hawaianos, que no me acuerdo cómo se llama, y he visto en el documental cómo se le ofrecían danzas paganas a la diosa, hermanos. Se lo venera al volcán porque dicen que ahí habita la diosa. Se hacen danzas paganas, se veneran dioses. Otra tierra que se le llama la tierra de volcanes es la tierra de Chile, hermanos. La tenemos a la par. Los chilenos, llenos de volcanes. Ahí hay un volcán que se llama el Chaitén. Lo han escuchado nombrar, el volcán Chaitén, que estuvo en erupción hace poco tiempo. ¿El volcán también de Sazón? ¿A dónde está ese? Está en el sur. Pero de Chile también. Claro, Uy, fíjense ustedes. Inclusive se llegado la ceniza de ese volcán del sur hasta acá hasta Tucumán. Fíjense ustedes, el Hudson, el Chaitén, y hay varios volcanes más. Fíjense que exploten, pero bien explotados, ¿no? Un par de volcanes. Nos van a tapar a nosotros con la ceniza. Entonces, hermanos, eso es lo que está pasando con respecto a los volcanes. Y a mí me sorprendió una cita medio fuerte que yo he leído acá, hermanos, que está en Ciencias de la Tierra, páginas 106 y 107. Ciencias de la Tierra, páginas 106 y 107. Hermanos, dice así: terribles sacudidas vendrán sobre la tierra. Hermanos, ¿ustedes se dan cuenta de las verdades que manejamos y de los conocimientos que tenemos? ¿Por qué manejando esta ciencia tan poderosa como la que tenemos nosotros, no nos preparamos y servimos a Dios? Y advertimos a la gente de por qué y para qué van a venir estos castigos. Dice así: terribles sacudidas vendrán sobre la tierra, y los palacios señoriales, erigidos a un gran costo, serán ciertamente montañas de ruinas. La corteza terrestre será arrancada por las erupciones de los elementos. ¿Cómo? La corteza terrestre será arrancada. ¿Se imaginan eso? Será arrancada por las erupciones de los elementos que se encuentran debajo de la tierra. Estos elementos, una vez que se liberen, barrerán los tesoros de quienes por años han añadido a sus riquezas, asegurándose muchas posesiones al precio del hambre de aquellos que empleaban. La lucha del capital y el trabajo. ¿Cómo? Barrerán los tesoros de quienes por años han añadido a sus riquezas, asegurándose muchas posesiones al precio del hambre de aquellos que empleaban. Y el mundo religioso también será sacudido terriblemente, porque el fin de todas las cosas está cerca. Ahora, ¿cómo se excusan los científicos con respecto a todas estas cosas que están pasando? ¿Cómo se excusan? Miren lo que dice el hermano White, y esto lo dijo en el año 1913. Cuando están en dificultad, los filósofos y los científicos, o sea, los hombres de ciencia, procuran satisfacer su mente sin apelar a Dios. Ventilan su filosofía acerca de los cielos y de la tierra, explicando plagas, pestilencias, epidemias, terremotos y hambres por sus supuestas ciencias. Las cuestiones relativas a la creación y a la providencia procuran resolverlas diciendo: es la ley de la naturaleza. Cuando ella misma dice citas anteriores que son castigos de Dios y punto. Punto, se terminó. Entonces, hermanos, para ir redondeando ya y terminando el tema, si entendemos por qué se están dando todas estas cosas, ¿por qué no nos preparamos? Yo, por ejemplo, reniego mucho y me pongo muy mal y sí me enojo, hermanos, claro que me enojo. Tengo derecho a enojarme. Y sobre todo con la juventud. Yo siempre reniego con esto. ¿Por qué la juventud tiene dones para presumir? Tiene dones para ponerse de novio, tiene dones para coquetear, tiene dones para dedicarse a sus cosas seculares, tiene dones para practicar deportes, tiene dones para salir los sábados a la noche, pero nunca tienen dones para trabajar por Cristo. Hermanos,
¿Dónde está el amor por Cristo? Yo estoy cansado de escuchar que se habla del amor de Cristo, pero no se lo muestra. Y al amor de Cristo no se lo muestra con sonrisitas y palabras. Al amor de Cristo se lo demuestra con acciones. Si un hermano está necesitando un pedazo de pan, yo no le puedo decir, que Dios te bendiga, ve en paz, y le sonrío. No, hermano, esa persona necesita comer, necesita que yo le dé un pedazo de pan. Yo, con palabras suaves y sonrisitas, no le doy amor. Y noten lo que dice Santiago. Vamos rapidito a Santiago para ir terminando. Santiago, capítulo 2. En Santiago, hermanos, ¿a dónde dice, hermanos? Primera de Juan es, disculpen. ¿Dónde dice que amemos de hecho y en verdad? Primera de Juan creo que es. Exactamente, Primera de Juan, hermanos, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 16 al 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18 dice lo siguiente: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, y ahora nosotros debemos hablar suavecito y sonreírnos los unos por los otros. ¿Dice así? No, ¿cómo dice? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Y cómo pongo yo la vida por mis hermanos? Versículos 17 y 18. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, ya basta, dice Juan, no amemos. ¿Cómo no hay que amar, chicos? No amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Hermanos, hoy en día el amor se lo entiende como un sentimentalismo, se lo entiende como ser suavecito, se lo entiende como ser lisonjero, se lo entiende como sonreír. No es que no tenemos esas cosas, sí las podemos tener, hermanos, se entiende que sí, pero no es solo eso, sino que hay que llevar a las obras las cosas que yo tengo en mi corazón y que creo con convicción que son así. Hermanos, si un hermano está teniendo necesidad, no lo tengo que amar de palabras, sino de obra y en verdad. Entonces yo siempre digo, ¿dónde está el amor de Cristo? A mí no me convence una persona porque me diga que Cristo me ama, o porque me hable suavecito, o porque me ande sonriendo. Una persona me va a mostrar realmente que tiene el amor de Jesús en su corazón, de hecho y en verdad. Hermano, hoy en día se entiende mal el amor, y yo vuelvo a decir lo mismo. ¿Dónde está el amor por Cristo? Si no le obedecemos y no le servimos. Es muy fácil decir yo amo a Cristo o Cristo me ama, pero el amor es algo que se muestra, y se lo muestra por las obras. Amemos de hecho y en verdad, dice el apóstol Juan. Amemos de hecho y en verdad. Chicos, ¿por qué no estamos trabajando para Cristo? ¿Por qué no estamos tratando de salvar las almas que perecen en pecado? Es una forma de servirlo a Dios. Pero hoy en día se tiene tiempo para muchas cosas, pero no para servir a Dios, no para trabajar por Cristo. Y muchas veces después nos preguntamos quizás por qué Dios no nos bendice, o por qué Dios no nos contesta nuestras oraciones. Entonces, chicos, ¿qué promesa me hace Dios para terminar? Salmo 46. Salmos 46. Ahora que va a haber tantos terremotos, tantas erupciones volcánicas, vamos a ver el Salmo 46, versículo 1 al 3, qué promesa maravillosa de amor nos hace Dios a nosotros. Dice el verso 1 al 3, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto,
No temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Bramarán, turbaránse sus aguas y temblarán los montes a causa de su braveza. Pero a pesar de todo eso, los verdaderos hijos de Dios nunca, hermanos, nunca van a tener temor, porque a pesar de que haya volcanes y terremotos, Dios sigue siendo su amparo y su fortaleza. Y el espíritu de profecía dice en Servicio Cristiano, página 69, dice así: Servicio Cristiano, página 69, pero estoy leyendo tapa flexible, ¿no? Servicio Cristiano, tapa flexible, página 69. Y también está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 223, para los que tienen ese libro. Una cita cortita para meditar. Nunca podremos ser salvados en la indolencia y la inactividad. ¿Cómo? Nunca podremos ser salvados en la indolencia y la inactividad. Una persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida inútil y estéril. No es posible que vayamos al garete y lleguemos al cielo. Ningún holgazán puede entrar allí. Los que rehúsan cooperar con Dios en la tierra no cooperarán con Él en el cielo. No sería seguro llevarlos al cielo. Que Dios nos ayude a meditar por qué Dios nos ha enseñado esto en esta noche y qué decisión quiere que yo tome para que le obedezca y le sirva a Dios. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? Si no, lo dejamos ahí nomás.